En el capítulo anterior... El objetivo de este podcast es que nos llevemos algo. Todos en algún momento somos maestros y todos en algún momento somos estudiantes, somos alumnos. Todos somos expertos en algo, pero la educación es un proceso que dura años. Es decir, lo que estamos haciendo ahora, construyendo con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, con nuestros pupilos, pues es de aquí a unas cuantas décadas hasta sacar la mejor versión de nosotros, sino también con la realidad de nuestros contextos educativos. Acerca de la tecnología y la educación, y la vamos a vincular con lo que es la pandemia y lo que viene para el futuro como... Nuevamente sean todos bienvenidos a este podcast llamado Como le hago, profe. No importa en el horario que nos estés escuchando, si es la mañana, si es la tarde, si es la noche, si es de madrugada. Bienvenido a este espacio que está diseñado para ti, para que podamos compartir todos los integrantes de esta comunidad educativa, todos los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a la educación, pues a esta comunidad de la cual todos somos parte, independientemente de nuestro país, en la latitud que nos encontremos, todos somos integrantes de esta comunidad educativa, sean todos bienvenidos. Bien, esta es nuestra segunda emisión del podcast y estamos, como bien lo mencioné en la emisión anterior, nuestra primera emisión, que ha sido un éxito. Estuvimos trabajando con el artículo de una investigadora educativa que se llama Floralba Aguilar Gordón, y ese artículo hablábamos de cómo estas reflexiones que ella hace, que se titula Reflexiones filosóficas sobre la tecnología y sus nuevos escenarios en la educación, pues cómo nos impacta a nosotros. Nosotros lo estamos analizando desde una perspectiva educativa. No importa si tú te dedicas a la arquitectura, si tú te dedicas al comercio, todos en algún momento hemos sido profesores, o a lo mejor no formalmente, pero hemos enseñado algo. Y hemos sido estudiantes o alumnos en otros momentos. Siempre estamos en este constante, vamos a decirlo, proceso de entre ser profesores y ser estudiantes. Es un proceso inacabado que el ser humano durante toda su vida va a aprender algo. Bien, si tú no has escuchado la emisión anterior, te invito a que lo hagas. Es una emisión, no te lleva más de media hora, es un audio muy corto, pero muy enriquecedor. Pero de igual manera, si esta es la primera vez que nos escuchas, este podcast está diseñado para que, igual si tú lo escuchas el día de hoy, te puedas llevar algo que lo puedas aplicar en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida familiar, tu vida amorosa. Siempre se puede rescatar algo. Y es aquí el trabajo o la tarea o el deber que tenemos nosotros al escuchar esta serie de comentarios que vamos a nombrar a continuación. Como hablábamos en el podcast anterior, la tecnología está presente en todos lados y en todo momento desde el inicio de, vamos a decirlo, de la historia del ser humano en esta tierra. Y ponemos algunos ejemplos que es desde una cuchara es tecnología, un arma de fuego es tecnología, una estufa es tecnología porque es la evolución de, vamos a decirlo, de la fogata. La imprenta es un ejemplo de tecnología, etc. Pero, ¿qué es la tecnología o para qué existe la tecnología? Bien, la tecnología es una forma de hacer más fácil y más cómoda y llevadera la vida del ser humano. Es decir, todo artefacto que te simplifica la vida, es decir, de pasar de una forma rudimentaria a una forma mucho más cómoda que permite mejorar nuestra calidad de vida, eso es tecnología. Entonces ahí vemos que una cuchara abona el sanitario, porque no era así en la antigüedad, un retrete en el cual vamos y hacemos nuestras necesidades fisiológicas, vamos a evacuar, pues resulta que también es tecnología, porque simplifica, mejora la vida y también nos permite mantener una mejor salud. Por ahí se escuchan durante esta emisión unos pequeños ruidos. Tengo aquí a mis dos perros. Uno es Cosmo, el otro se llama Robin. Ya tienen unos 6 y otros 5 años de vivir conmigo. Ellos son rescatados de un albergue para animales. No conozco muy bien la historia, pero bueno, para que si escuchan por ahí algún ruidito, no se me espanten. Ok, entonces vamos a analizar un ejemplo después de este paréntesis.
a veces sí se me vino a la mente. Vamos a poner un ejemplo, y el ejemplo es un arma de fuego o un rifle. Imaginemos que estamos en la normalidad, no en la nueva normalidad, en la normalidad antes de la pandemia, y pues podíamos ir a la sierra, al bosque, a pasar un día de campo, a acampar. Entonces pasamos la noche y resulta que en la madrugada tú escuchas un pequeño ruido. Después, obviamente, de donde estaba la fogata y asamos malvaviscos, etc. Y en la madrugada tú escuchas un ruido. Tú sabes que llevas entre tus cosas un arma de fuego. Y al escuchar el ruido, pues dices, a ver, déjame asomo. Te asomas con cuidado, abres el cierre de la casa de campaña y resulta que ves un oso gigante husmeando entre los restos de lo que quedó en la noche anterior. Tú sabes que traes el arma, sabes que traes cartucho para disparar. En ese momento, el arma, como artefacto tecnológico, su objetivo o el propósito para el cual está allí contigo es para salvarte la vida de un posible ataque de un animal o una bestia salvaje. Pero vamos a ver el lado B o la desventaja de algo que en este momento te podría salvar la vida. Y aquí en México y en América Latina, para los que no lo sepan, soy de México, y todos los que vivimos en América Latina, es muy común lo que son la ola de robos. Es algo que tristemente nuestra región ha padecido y seguimos padeciendo. En el caso de México, bueno, es algo que se le conoce como robo a mano armada. Entonces imagínate que tú estás en tu negocio, en tu establecimiento, si tienes un comercio, y llega una persona que se dedica, un amante de lo ajeno, un ladrón, y te apunta con el arma. Y si vinculamos este ejemplo con el del oso, lo que el arma te podría salvar la vida de ser atacado por un oso, esa misma arma se convierte en un instrumento para robar y cometer delitos. Entonces estamos viendo cómo hay ventajas y desventajas de la tecnología. Pero en este momento vamos a analizar las 3 ventajas y 3 desventajas que nos da Floralba Aguilar en su artículo. Y vamos a ver la primera de ellas. Es la tecnología, para ella es crear confort. Yo creo que eso es muy claro, ¿no? Crear confort. Segunda ventaja, un bienestar. De nada sirve que estemos cómodos si no abona en la construcción de una mejor calidad de vida. Y por última, tercera ventaja es para construir. Es decir, la tecnología de este momento sirve como base para mejorarla, hacerla superior y que las generaciones venideras o nosotros en unos cuantos años, cuantos meses, pues tengamos una versión mejorada de esta tecnología y vemos el paso de los celulares. A todos nosotros los que están escuchando este podcast, creo que somos una generación de millennials para atrás. La mayoría somos siglo XX, nacidos en el siglo XX. Y pues nos damos cuenta que nos tocó el inicio del celular, ¿no? Y eso también lo vamos a ver un poco más adelante, que era un ladrillo. Era una cosa negra, estorbosa, incómoda, que no le duraba la pila. Y vemos como en menos de 20, 30 años, en menos de ese tiempo, el celular ha pasado a ser una herramienta que antes era de lujo a ser una herramienta de trabajo. ¿Cuántas personas por medio de ese teléfono móvil, de ese dispositivo, obtienen un ingreso para llevar el alimento a la mesa a sus casas? Entonces, vemos cómo la tecnología ha ido evolucionando y construye y nos permite ir mejorando como sociedad. Pero también ella menciona 3 desventajas y voy a empezar con la primera, que es alienar. Y aquí voy a abrir la página de internet. Vamos a entrar a lo que es la Real Academia de la Lengua Española. Ustedes lo pueden googlear. Y ella dice alienar, pero ¿qué es alienar? Y aquí nos menciona que es limitar, condicionar la personalidad, la cual es impuesta a un individuo, es decir, una persona como nosotros, o a un grupo de personas por factores externos, ya sean sociales, económicos o culturales. Entonces, la tecnología, el poseer o no un artefacto, permite que nos comportemos de determinada manera
o que nos traten de determinada forma por poseer o no poseer cierta especie de tecnología. Segunda desventaja, ahorita vamos a detallar un poco más, se cosifica a la persona. Aquí en América Latina es muy común o es muy evidente la brecha que existe entre las personas que tienen cierto nivel de vida, cierto estilo de vida y las que no lo tienen. Entonces, imaginémonos, en todos los países hay centros comerciales y en ciertos grupos o en ciertos niveles sociales, no estoy seguro si está bien dicho, pero así lo voy a mencionar, existe algo qué ropa usan en determinado círculo social, qué determinada marca emplean de teléfonos en determinado círculo social, qué tipo de vehículos emplean en algún círculo social. Entonces, tú eres de acuerdo a lo que tienes. Entonces muchas personas pues aparentan tener mucho, pero en realidad son personas que, ahí viene el lado B de la segunda cara de la moneda, que aparentan y ellos creen que una persona vale por lo que tiene. Y eso nos lleva a la tercera desventaja, que es la marginación. Si tú no usas determinado tipo de ropa, si tú no empleas determinada marca de teléfono móvil, si tú no vives en determinado colonia, fraccionamiento o en determinado código postal, pues no eres de nuestro círculo, tanto para bien, formando parte de, o te están excluyendo. Y eso es una parte que la tecnología, desde el punto de vista educativo, pues crea una gran marginación, y lo hemos visto en esta época de la pandemia. Un servidor que trabaja en educación básica para la Secretaría de Educación Pública, como lo dice el intro, durante esta pandemia ha sido muy, muy, muy duro. Y ha sido particularmente duro porque hay alumnos, hay estudiantes que tienen y sí pueden acceder a internet y pueden consultar los tutoriales, pueden consultar el video que algunos profesores, las actividades que suben a redes sociales, a grupos, a foros, participar activamente en la construcción de su aprendizaje. Pero la gran mayoría de personas, al menos en educación básica en México, pues no tienen este acceso a internet. Entonces se quedan al margen, se quedan fuera y no pueden participar como deberían, lo cual es un derecho humano que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces es muy grave este asunto, ¿no? La marginación. Los que tienen hasta cierto punto pueden acceder a una determinada forma de educación, y los que no tienen se van quedando. Pero bueno, vamos a ir ahora a la otra cara de la moneda. Sabemos que hay cosas positivas también en el uso de las tecnologías. Un libro en su momento fue tecnología porque venimos de una época donde pues no había imprenta, surge la imprenta, se empieza a organizar lo que es la educación, se crean los libros de texto y en su momento fue como ahora lo que es las aplicaciones educativas, algo que es revolucionario. Unos cuantos años una aplicación educativa va a ser completamente normal, si no es que ya lo es. Bien, vamos a ir a las ventajas que también se mencionan. Y surge una pregunta respecto a las cosas positivas. ¿Cuándo es que las tecnologías son apropiadas? Ojo, ¿cuándo las tecnologías son apropiadas? Y ella menciona, ella, la autora de este artículo, menciona 6 puntos o 6 momentos en los cuales las tecnologías son apropiadas para emplearse. No porque haya un descubrimiento, una mejora en algún producto, en algún servicio, en algún suceso, significa que es mejor o que es apropiado emplearlo. Y vamos a ver 6 puntos. El primero de ellos es: no causa daño previsible a las personas ni un daño innecesario a las formas de vida restantes. ¿Qué se entiende por formas de vida restantes? Animales y plantas. No causa daño. Es decir, hace un daño, pero no es un daño innecesario.
no afecta al entorno en el cual se encuentra. Segundo punto, y en este voy a poner un ejemplo, y dice no compromete, y estaba muy ligado con el anterior, no compromete de manera irrecuperable el patrimonio cultural de las futuras generaciones. Ella menciona patrimonio cultural, pero pues también se entiende por patrimonio o por, vamos a decir, los recursos naturales que contamos, ¿no? Ni afecta a los animales ni a las plantas. Y menciona de manera irrecuperable. El ejemplo que voy a poner es el siguiente. Hay una serie en Netflix, para los que la quieran buscar. Se llama The 100, Los 100. Es una serie, pues, si te gusta el tipo de género post-apocalíptico, por ahí está ladrando el perro de mi vecino, post-apocalíptico, pues te va a gustar, ¿no? Es un género de suspenso y no quiero hacer un spoiler, pero tengo que dar un poco para que también al que le interese vaya y la vea. Es una serie que, pues en estos momentos, te puede distraer un ratito. Y consiste en que sucesos en el planeta Tierra, hay una devastación nuclear, y las naciones se organizan y pues seleccionan a cierta cantidad de personas, crean una especie de naves espaciales que estando en órbita se acoplan y forman ellos le llaman en la serie arcas, donde pasan 3 generaciones de seres humanos. Y entonces ellos tienen una cierta cantidad de plantas que pues, a través de ciertos cuidados dan oxígeno, etc. Llevan una especie de vida en el espacio exterior, porque aquí el planeta Tierra está contaminado por radiación. Ahora sí, haciendo el spoiler, ellos, pues para mantener la población a raya, pues a veces tiene que haber una serie de ejecuciones. Lo que pasa es que ellos tienen ahí un grupo de prisioneros, no recuerdo por qué motivo son prisioneros, y los mandan en una pequeña nave a la Tierra para averiguar, porque en las arcas que están allá en el espacio, pues se dieron cuenta que hicieron malos cálculos, que tienen ciertas víveres para sobrevivir cierta cantidad de tiempo y no todas las personas van a poder sobrevivir, se va a acabar la vida de la especie humana. Punto número 3, y el punto número 3 es el siguiente. Mejora las condiciones básicas de vida de todas las personas, ojo, de todas las personas independientemente del poder adquisitivo que ellas tengan. Es decir, volviendo a los ejemplos de la emisión anterior, nuestra primera emisión, hablábamos de que los avances en la industria de la Fórmula 1, las carreras de automóviles, han impactado a nuestra vida diaria, los que tenemos un automóvil, pues en que en los cinturones de seguridad, en el emplear bolsas de aire, en la aerodinámica, cómo afecta el desempeño de un vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Igual hablamos de la industria de los aviones, la aeroespacial. Independientemente, vemos cómo estas tecnologías van permeando a la vida diaria, y es algo bien importante que ya lo hemos mencionado en este punto. Tiene que ayudar a mejorar las condiciones de vida. No importa qué tanto sea el poder adquisitivo, qué tanto sea tu sueldo o qué tantas ganancias genere el negocio. Entonces es importante tener en cuenta eso al adquirir o al generar tecnología. Entonces estamos viendo que es cuando es apropiada, cuando ayuda a mejorar la vida sin comprometer lo que es el poder adquisitivo de una persona o de una familia. Número 4. La tecnología es apropiada cuando no es coercitiva, respeta derechos y posibilidades de elección de los usuarios. Creo que ese punto queda muy claro. Y vamos al punto siguiente. Recuerden que son 6 puntos. El número 6 dice no tener efectos generalizados que sean irreversibles, aunque estos parezcan ser beneficiosos o que sean neutros. Allí podemos entenderlo como pues que vamos a decirlo, para introducir una tecnología, un avance, una mejora, nos venden la idea de que pues se hace, pero va a haber un poco de afectación, pero a largo plazo no te va a afectar. Bueno, si estás comprometiendo al medio ambiente, a las plantas, animales, al poder adquisitivo de las personas o el patrimonio de las generaciones futuras, pues vemos que en este caso la tecnología allí no es apropiada. Por último, número 6, y es la inversión de los gobiernos, ya sean municipales, estatales o federales o bloques como la Unión Europea, etc. Los gobiernos que inviertan en tecnología
tienen que satisfacer las necesidades básicas. Todos en algún momento hemos oído hablar de Abraham Maslow y su pirámide de las necesidades básicas. Yo creo que es el ejemplo más icónico de cuando se habla de necesidades básicas de la satisfacción. Sabemos que hay otras formas de interpretación, pero esta es la más popular o la más conocida o de las más conocidas. Entonces, si los gobiernos invierten en un avance, en una mejora que en teoría es para su progreso de su cultura, de su país, de su sociedad, pues si no satisface por lo menos la necesidad básica, de muy poco va a servir esta tecnología. Pero surgen nuevos cuestionamientos referentes a si no podemos avanzar más rápido tecnológicamente hablando como sociedad. Es decir, hablo en mi caso, yo crecí viendo caricaturas como Los Supersónicos, en un futuro donde los coches vuelan, las personas que se dedican al aseo son robots, y digo, bueno, si crecemos viendo Los Supersónicos, no nos podemos acercar a ese ideal con todo este progreso que tenemos como sociedad, el hombre habiéndolo mandado a la luna. No podemos llegar más rápido, repito, tecnológicamente hablando. Y la respuesta es que los avances tecnológicos dependen del proceso histórico y cultural de la sociedad. Es decir, que esos avances van a ser contemporáneos a la generación a la cual pretende la tecnología satisfacer sus necesidades. Como lo habíamos visto, la tecnología busca satisfacer las necesidades de las personas, hacer nuestra vida más cómoda, mucho más práctica, mucho más fácil y menos desgaste. Entonces, si en este momento no está la necesidad de coches voladores, pues no se van a empezar a desarrollar. Entonces, eso es como para dar respuesta a ese punto. En materia educativa, y hablo en México, que es donde radico y donde ejerzo mi profesión, para la Secretaría de Educación Pública, para la SEP, buscamos que las instituciones educativas se sistematicen. ¿Qué quiere decir? Buscamos que se reproduzcan en los salones los conocimientos, los hábitos y actitudes en nuestros educandos. Y yo les lanzo la siguiente pregunta. ¿En qué otras áreas de la vida ustedes se han dado cuenta que se busca sistematizar? También la sistematización, en la educación permite abaratar costos, permite hacer más sencillo el proceso educativo. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente pongo sobre la mesa esta pregunta. La comunicación en la educación junto con la tecnología es una necesidad básica en el proceso educativo. En todo este proceso es básico, fundamental, porque a través de la comunicación se reproducen esquemas, se reproducen contenidos, hábitos y actitudes que deseamos ver en los educandos. A continuación, cómo la comunicación y la educación a lo largo de las sociedades en la historia de la humanidad han ido permitiendo o han ido evolucionando para lograr la serie de contenidos que hoy se ven en las facultades, que se ven en las escuelas, que se ven en los colegios. Y aquí la autora lo resume a 3 tipos de sociedades. El primero de ellos es la sociedad oral, es decir, todo pasa de boca en boca, como se dice coloquialmente. Papá le cuenta al hijo el origen de cómo su pueblo llegó al lugar donde estaba, y a su vez el hijo, cuando fallece su padre, se lo cuenta a sus hijos y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Surge la escritura en Mesopotamia, o también vamos a irlo en China, pero vamos a centrarnos en Mesopotamia, y la escritura permite plasmar lo oral en letras, en caracteres, que hoy en día todavía se conservan algunas tablillas de arcilla que se encontraron en Mesopotamia. Y también permitió lo que es plasmar algunas leyes ya de una manera, vamos a decirlo, para darle más formalidad a los códigos de comportamiento. Viene la imprenta que permite, vamos a decirlo, pues ya tener más que nada, de hecho el primer libro que se logró hacer en una imprenta fue la Biblia. Entonces, prácticamente permitió que la Biblia se pudiera difundir de una forma más rápida, más barata y alcanzara a la mayor cantidad de población en su tiempo. No por nada la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Y después de la sociedad escrita se evoluciona a una sociedad electrónica, es decir, se involucran todos los sentidos.
En el momento que ustedes están escuchando este podcast, en el mundo, si ustedes abren Twitter, algo pasó. Ejemplo, aparece ahí en tu muro o en tu feed, cuando actualizas. Ejemplo, que en una parte del planeta se encontró un yacimiento de determinado material. Vuelves a actualizar o haces swipe y aparece otra noticia que es que el país fulano ya está casi a punto de encontrar la cura para el COVID-19. Vuelves a actualizar y así es esto. Tan es así la sociedad electrónica que los mismos portales de noticias o tú prendes la televisión en algún portal de noticias y lo que ellos ya te narran es lo que está pasando en tiempo real. Es decir, lo que ellos captan del Twitter, que encontraron tal cosa en tal lado, lo ponen en la pantalla. Entonces es un nuevo tipo de sociedad. Vivimos en un momento que se le conoce como la aldea global o la globalización. Bienvenido a esta nueva edición del podcast ¿Cómo le hago, profe? Soy el profesor Rubén Omar Méndez y cuento con más de 9 años de experiencia dedicándome al diseño educativo y capacitación para empresas privadas y actualmente me desenvuelvo en el nivel de educación básica para la Secretaría de Educación Pública en México. Bienvenidos a esta edición semanal donde abordaremos temas como tecnología, estilo de vida y cultura, todo desde una perspectiva completamente educativa y por supuesto libre de gluten. Así que no importa si eres o no profesor o trabajas o no en una escuela, no te vayas, aprenderás algo nuevo, porque la educación está presente en todos lados y en cualquier momento. Bienvenidas, bienvenidos y ¿cómo le hago, profe? ¡Comenzamos! Para entender mejor este proceso de aldea global, también la autora nos resume, ella lo menciona como olas, menciona que hay 3 grandes olas de la globalización para encontrarnos en el momento en el cual nos encontramos. En este momento histórico que yo creo que para la mayor parte de la población o de los que estamos escuchando este podcast, no quiero generalizar, tenemos un estilo de vida pues bastante bueno. Tenemos buena comida, tenemos un techo que nos proteja, tenemos acceso a internet, tenemos por lo menos 1, 2 o 3 dispositivos móviles. Algunos también contamos con vehículo propio, podemos ir de vacaciones, o sea, contamos con una serie de recursos que hacen nuestra vida bastante llevadera, bastante cómoda, pese a todas las dificultades que todavía enfrentamos. Imaginémonos que si no existiera todas estas comodidades, por ejemplo, nosotros podemos, en el caso de un servidor, yo puedo trabajar a través de mi computadora. ¿Cuántas personas sí pueden tener este privilegio y cuántas no? Bien, vamos a las 3 olas que menciona la autora, esta investigadora educativa, respecto a el origen de la globalización. Primera ola. Surge a finales del siglo XV y termina a mitad del siglo XVIII. Y esto para nosotros países de América Latina y Centroamérica y Sudamérica, que fuimos colonizados por alguna potencia europea, en el caso del Caribe alguna que otra potencia, llámese Países Bajos, Francia, etc. Pero la gran mayoría fuimos colonizados por Inglaterra en el norte, España y Portugal. Son como los 3 países más representativos para nosotros América Latina. Bien, y en ese momento las sociedades en Europa eran sociedades agrarias que buscaban a través del comercio obtener un beneficio económico. Buscaron a través de impulsar la navegación, estos grandes navegantes europeos tipo Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, etc., Américo Vespucio, buscaban la forma de llegar a lo que es la India, es decir, donde está China, esa zona, para obtener lo que son las especias, tratando de emular la ruta de la seda que en su momento cuenta la historia Marco Polo. Bueno, a través de la navegación, es decir, de crear barcos y toda esta serie de empresas para poder llegar a las Indias, se encuentran con un continente, que es la actual América. Entonces vemos cómo ese fue el primer ola de globalización. Una vez que llegan a estos territorios,
y se dan cuenta que no son las Indias que tienen recursos, hacen algo que se llama colonización y conquista. Conquista espiritual, conquista también de un cambio de una ideología a través de imponer lo que para ellos en Europa era correcto y ante sus ojos es incorrecto. Segunda ola de la globalización. Para llegar a esta aldea global en la que nos encontramos es segunda mitad del siglo XVIII y el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en este momento el capital de la industria, si las fábricas, las maquilas, se apoyan en el desarrollo e impulsar la tecnología material, es decir, impulsar todos aquellos avances en materia de la mecánica, la química y la electrónica para tener más productos, maquilar mucho más y obtener un mayor beneficio, es decir, la revolución industrial. Tercer ola. Después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, se termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, empieza lo que se le conoce como Guerra Fría. Y en este momento el mundo ya está hasta cierto punto interconectado. El capital financiero, es decir, los grandes bancos, los BlackRock, la banca Rothschild, etc., lideran esta etapa que todavía sigue vigente. Empieza muy fuerte lo que es la especulación financiera. Recordemos que en la antigüedad las reservas, o decir, el dinero que puede emitir un país, estaba basado en la cantidad de oro que contaba. Obviamente, Estados Unidos, al ser uno de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial y ser el líder del bloque occidental tomando el relevo de la Gran Bretaña, pues él impone su moneda, que es el dólar. De hecho, ahorita la gran mayoría de países tienen sus reservas en dólares, algunos en euros, y últimamente algunos países ya le están apostando al yuan en China. Ese es tema para otro momento, pero nos encontramos en una época de especulación financiera donde si a un país baja su producción de petróleo, a los demás países que son productores les da frío, por decirlo así, ¿no? Entonces empieza esta lucha de poder donde si a un país tipo Estados Unidos entra en una crisis, pues todos los demás países, para ellos será un pequeño estornudo, para nosotros es un catarro, es algo muy fuerte en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y pongo aquí en esta tercera ola parte del capital, o de, vamos a decirlo, de este capital sí, financiero, están patrocinando junto con los países y con las empresas que se dedican, las farmacéuticas, que se me ha olvidado la palabra, a desarrollar lo que son las vacunas para el COVID. Imagínense ustedes que los países, obviamente esto es en los países poderosos, que son los que realmente juegan a esto, ellos impulsan la investigación para lograr una vacuna por el COVID-19. Imagínate que Inglaterra encuentra la vacuna con sus investigadores. Obviamente lo primero que van a hacer es proteger a su gente, a sus habitantes. Luego van a decir, bueno, yo puedo producir al año tantos millones de dosis. ¿A quién le voy a vender? No, pues todos los países obviamente van a decir, yo véndeme a mí, yo te la pago al precio que quieras. Pero en este juego de la geopolítica, que tiene que ver mucho con la educación, resulta que pues ellos le van a vender la vacuna primero a sus socios o con los países que tienen mayor relación. Entonces, es aquí donde empieza esta carrera por las farmacéuticas y los países por encontrar esta cura o esta vacuna que ayude a minorar los síntomas, las muertes, las pérdidas humanas y volver lo más pronto a la normalidad que nosotros conocimos. ¿Por qué? Porque el país que la encuentre, vamos a decirlo, va a tener el sartén por el mango y va a poder sentar a negociar a los demás países, obtener mejores beneficios o obtener un mejor acuerdo dependiendo de la situación de cada uno de ellos. Luego viene lo que es la revolución en la tecnología de la información que ha alterado las relaciones en la producción. Es decir, hoy en día, dentro de esta tercera ola en la que nos encontramos, donde hay un capital financiero, las especulaciones en Wall Street, la información se ha vuelto un insumo. Es un producto que se comercializa. ¿Y cómo se obtiene esta información o este insumo para producir bienes, mayores avances,
Los avances se miden en patentes, las patentes en el grado, en mayor grado o menor grado de poder obtener un beneficio económico, un beneficio tangible o no tangible para un país o una organización. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? A través de la innovación tecnológica, es decir, a mayor grado de investigadores, a mayor grado de avances, tienes más información que tú puedes vender, que puedes convertirla en un tangible y obtener ese beneficio económico. Segundo aspecto dentro de esta tercera ola en la que nos encontramos es los cambios en las relaciones de poder. Volviendo al tema de geopolítica, vemos el país que encuentre la vacuna va a tener al sartén por el mango, va a tener al toro por los cuernos para, vamos a decirlo, sentar a negociar a los demás. Le va a vender a quien quiera, al precio que quiera. Digo, esperemos que no caigamos a ese extremo, pero es muy probable que así sea. Entonces, cambia las relaciones de poder, el conocimiento en este momento lidera la fuerza para generar dinero. Ya no existe la ideología de Estado, ahora es la ideología del mercado. ¿Qué pide el mercado? Y de lo que pide el mercado o las grandes multinacionales, en caso de países como en América Latina y en todo el continente americano, pues que son muy inestables, que su moneda pues no es muy fuerte, pues las grandes multinacionales son amas y señores de muchos de los recursos y de las industrias nacionales. Es decir, el Estado no tiene el poder, pero las multinacionales sí lo tienen a través de sus avances tecnológicos, de su dinero y de su inversión. Tercer aspecto dentro de esta tercera ola es la forma como se vive la experiencia humana está bajo grandes cambios. ¿Como cuáles? El espacio geográfico desaparece. Como todo ahora ya es por internet, ya la barrera física, tú puedes tener una relación con una chica en el otro lado del mundo o del otro lado de la ciudad a través de una videollamada, de un mensaje en WhatsApp o la red social que ustedes prefieran. Y ya no está ese espacio que antiguamente, si tú terminabas, como decía mi mamá, con un novio y lo dejabas de ver, pues, y no coincidían en el mismo círculo social o en la misma situación o en la misma ciudad, pues era muy difícil que volvieras a ver o a verlo o a saber de él o de ella. Ahora esa barrera geográfica desaparece. También el tiempo histórico ya no cuenta. Ya todo es, como es tan rápido, ya no... Ya incluso decimos, oye, ya que este año se acabe. O sea, es un año horrible que se acabe. Y el tiempo histórico no lo tomamos en cuenta porque como el mundo va tan rápido, que ya no nos percatamos de que el tiempo histórico no lo estamos valorando. Número 3, y es que las relaciones sociales cara a cara, en este momento, bajo la nueva experiencia humana, no solo por el COVID-19, sino por la tecnología que va evolucionando, ya estas relaciones sociales cara a cara son innecesarias. Digo, cara a cara decir de que, vente, vamos a ir a tomar un café, vamos a ir a tomar una cerveza a un bar, salir a bailar o vamos a platicar al parque. Ya no, es decir, le mando un mensaje, sé que la otra persona está allí, o puedo verla a través o verlo a través de una videollamada, entonces verte en persona ya no es necesario. Lo cual para generaciones anteriores a las nuestras, a la de nuestros padres, pues es impensable. También la experiencia humana y los bienes culturales son comercializados. Aquí voy a poner 2 ejemplos. El primero de ellos es una experiencia que aquí en México, vamos a decirlo, para nosotros mexicanos, el ir a ver bailables, el ver pirámides, centros ceremoniales, la comida típica mexicana, que está la gastronomía basada en el maíz y en el chile, y el cacao, pues para nosotros como mexicanos es normal. Pero hay un parque temático en la Riviera Maya, el cual los invito a que vayan ahora que mejore la situación del COVID. En Xcaret es un parque, como bien lo dije, temático en la Riviera Maya. Y en este parque se comercializa la experiencia humana de lo que es la cultura mexicana. Es decir, los extranjeros ven cómo es la cultura mexicana, hay bailables, tú convives con la naturaleza, en los diferentes restaurantes que hay en el parque, pues tú puedes degustar gastronomía mexicana que está basada en maíz, cacao, el chile y las combinaciones obviamente que se pueden hacer entre estos
ingredientes principales y básicos para nuestra comida en México. ¿Qué pasa? Pues se está comercializando con lo que es esta cultura, algo que los extranjeros podrían ahorrárselo recorriendo el centro de la Ciudad de México, viendo los puestos, viendo cómo el mexicano o en el país que vayas, pues cómo es el día a día de la vida de una persona integrante de esta sociedad. El otro ejemplo que voy a poner es el de un parque temático también, que está en Estados Unidos, en Europa y en Asia, no me vayan a matar con esto, con la pronunciación, es Disney o Disney, como lo gusten decir. Y pues también ellos se dedican a comercializar con lo que es la cultura, en este caso ellos, bueno, la cultura y las representaciones de las películas y de los dibujos animados. La cultura se está viralizando, es decir, ya ahora todo un perro moviendo la cola lo pueden subir en vivo y puede tener millones de vistas en alguna plataforma o en alguna red social. Han hecho experimentos también de personas que se graban durmiendo y tienen el live en YouTube y tiene 28, 29, 30 millones de vistas el video de una persona durmiendo. Digo, eso es un ejemplo muy extremo, pero sí ha habido casos. Y la realidad virtual, es decir, lo que está en las redes, en el internet, en los videojuegos, se impone sobre lo real. Hay una consultora que se llama Florencia DeFis. DEWFIS. Florencia, y como lo pronuncié. Bien, esta consultora experta en relaciones interpersonales dice que hoy en día las personas le damos más peso en una relación a lo que pasa en las redes que a lo que pasa cara a cara. Ejemplificando, ¿por qué le diste, tu novia te reclama, por qué le diste like a determinada publicación que puso fulanita? O que dijo determinada chica o que dijo determinado chico, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué si estabas conectado no me escribiste? Este tipo de problemas, es decir, le damos más peso a lo virtual que a lo real. Entonces en este momento las redes sociales en las vidas amorosas de muchas de nosotros, de muchas personas como nosotros, pues nos ocasionan un problema. También es que lo que aparece en las pantallas, es decir, a través de tu ordenador, de tu computadora, de tu celular, de tu tablet o de la televisión, es lo real. Ya el cara a cara ha sido sustituido por lo que está pasando o lo que salió en determinado lugar, o lo que está sucediendo o pasó en determinado país. También ahora los padres prefieren comprarle juegos electrónicos o dispositivos electrónicos, tabletas, teléfonos móviles, consolas, ordenadores, computadoras, bocinas a sus hijos en lugar de interactuar con ellos. Hoy tú ves en muchas reuniones familiares que el papá le da el celular al hijo y ponte a jugar para que no estés interrumpiendo lo que es la plática de los adultos. Cuando antiguamente los papás es aquí un balón de fútbol, vayan, jueguen, o ven, te voy a jugar contigo y te lanzo un disco, lo atrapas, una pelota, yo lo atrapo y seguimos interactuando, formando lazos, forjando lazos padre e hijo. Eso ha ido desapareciendo, que ahora se le da más peso a yo te compro un dispositivo, te entretienes y yo ya no interactúo contigo, porque todos vivimos en esta burbuja donde lo virtual tiene más peso sobre lo real. Y por último, no es necesario, mucho ojo, este tema o este punto me encantó, no es necesario caminar para conocer el mundo. Hoy tú abres la aplicación de YouTube porque es la más popular o la más conocida. Abres la aplicación y le pones Florencia, Italia, Roma, Italia, Muralla China. Te aparecen de documentales, te aparecen los ahora nuevo tipo de youtubers, lo que son los travel bloggers, que te van mostrando por qué parte de la muralla china hay que entrar y cuál es la mejor y qué avión tienes que tomar, en qué estación del metro tienes que bajar para llegar a la ciudad de Beijing o qué tren tomo para ir a Shanghai, etc. Y estos travel bloggers nos permiten conocer lugares sin tener que ir. Yo ya no me preocupo de comprar un ticket de avión, bueno, aparte por la pandemia no se puede, para ir a conocer la muralla china o ir al Coliseo o ir a Madrid o conocer la Torre Eiffel, cuando alguien más, yo a través de un celular o de una computadora o de un dispositivo con conexión a internet, en 15 minutos ya conocí lo más representativo de esa ciudad o de ese país. Es tremendo. Y también hay aplicaciones ahora que usted se puede meter o ustedes se pueden ingresar a Google,
a Google y le pones ahí el Museo del Louvre y puedes entrar al museo y recorrerlo de manera virtual. ¿Sí? Yo puedo ir a un museo que a lo mejor puedo ver la Mona Lisa a través de esta aplicación, que el mismo museo, de su página de internet, mejor dicho, y conocer este museo y sus principales atracciones que tiene para ofrecer a los demás. Entonces vemos cómo a través de estos dispositivos y de estas aplicaciones no es necesario tomarme la molestia en ir, que tiene por un lado bueno este punto, pues conoces, pero por un lado malo, pues lo virtual lo conoces de manera virtual, nunca fuiste, nunca te paraste, no conviviste con la cultura de manera física, que es la nueva tendencia en educación, lo que es lo virtual. Esto ha sido todo por la emisión del día de hoy. No olviden compartir este podcast. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Queden atentos a las siguientes emisiones. Un saludo a todos. Que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Hasta la próxima. ¿Y cómo le hago, profe?